¿Cuál es la situación del agua hoy en Uruguay? Fundamentalmente en Facultad de Ciencias, pero también otros que provienen dentro del Estado, la situación es bastante crítica, ¿no? En los hechos, ya bajo condiciones de uso ganadero, los ríos están con niveles en el borde de la norma. La norma está establecida en 25 microgramos por litro y andan ahí ya en las nacientes, digamos, cuando no hay otra actividad que la actividad ganadera. Bueno, de todas maneras eso no es problemático en la medida que los ríos tienen capacidad de autodepuración y nuestros ríos lo tienen bastante importante y por lo tanto no ocurre nada con esos niveles, ¿no? Pero cualquier agregado que se les hace empieza a generar problemas. Y en los hechos tenemos prácticamente todas las cuencas agrícolas con problemas, ya con niveles muy altos y ya con eutrofizaciones manifiestas, y a su vez prácticamente todos los embalses están en estados más o menos eutróficos, que es como le llamamos nosotros a cuando están con niveles de contaminación que pueden producir o que suelen producir, digamos, floraciones de cianobacterias. O sea, explosiones de cianobacterias, digamos, ¿no? Y bueno, y ya hay algunos ríos, como el río Santa Lucía, o el propio río Uruguay, o el río Negro, ¿no? Que ya están fuertemente contaminados, algunos porque tienen embalses y otros aún no teniendo embalses por los niveles tan altos de fósforo y eventualmente nitrógeno que les llega a partir de diferentes fuentes, pero digamos la más importante es la agricultura sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo las nuevas tecnologías que se están utilizando en, digamos, la agricultura del agronegocio, es decir, este sistema de cero laboreo implica, por un lado, que se conservan mejor los suelos desde el punto de vista de la erosión hídrica, pero por otro lado, como se fertiliza muy en superficie, finalmente, y el fósforo que se utiliza para fertilización es soluble, basta con que llueva un poquito en exceso para que entre en solución y llegue a los ríos. Entonces el problema que tenemos es serio, es más serio en los embalses, va a ser más serio cuanto más embalses se hagan, porque ahora además tenemos la amenaza, llamémosle, de la ley de riego, ¿no? Que está fomentando, digamos, la construcción de embalses por cualquier cuenca agrícola. Y bueno, inclusive la propia OCE que sigue apostando, digamos, a embalses en zonas que se sabe que van a generar problemas de este tipo. Bien, ¿y eso cómo repercute a nivel no solo productivo, sino también a nivel de nuestro consumo, a nivel de las playas, del turismo? Bueno, tiene diferentes repercusiones, ¿no? Una de las repercusiones más claras es que nos pusieron una especie de tarifa ecológica porque aumentan los costos de potabilización del agua, ¿no? Entonces, en lugar de que el contamina paga, se privatizan los beneficios y se socializan los desperdicios, ¿no? Entonces somos los consumidores los que estamos pagando el aumento de costos que implica en el área metropolitana la potabilización del agua. Ahora, el área metropolitana es la única que tiene ese tipo de filtros, ¿no? Es decir, realmente con capacidad importante. Es decir, cuando nos vamos al interior del país, las plantas potabilizadoras, esta que se les denomina UPA, ¿no? De construcción nacional, la mayoría no tiene filtro de carbón activado, que es el que tiene la capacidad de filtrar las toxinas de las cianobacterias. Con lo cual, en fin, digamos, los riesgos son relativamente altos, por más que se tomen algunas medidas adicionales, en fin, de utilizar polvo de carbón activado, que va a dar a la red y retiene buena parte de las toxinas, pero finalmente tampoco el polvo de carbón activado es bueno para tomarlo, ¿no? Y he visto casos de personas que tienen filtro domiciliario y el filtro domiciliario quedar negro por efecto de que se le acumuló el carbón activado que había sido echado, en este caso en la ciudad de Colonia, digamos, claro, porque en la ciudad de Colonia tomaba agua del río Uruguay y el río Uruguay viene fuertemente contaminado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Porque después me dicen, bueno, pero yo qué sé, ¿y de quién es la culpa? ¿No? Porque tenemos el problema en los ríos, tenemos el problema en el río de la Plata, es decir, las floraciones de cianobacterias
se han incrementado de 8 a 80 por año, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cada vez está más contaminado con fósforo y nitrógeno, pero con fósforo fundamentalmente, el Río de la Plata, y eso ha generado inclusive el caso de una niña que se bañó en condiciones donde había cianobacterias en Carrasco y Malvín, y terminó con una hepatitis fulminante y que hubo que hacerle un trasplante de hígado. Como ese trasplante de hígado se hizo en Argentina, le hicieron el análisis para ver qué había producido la hepatitis fulminante y descubrieron que eran las hepatotoxinas provenientes de las cianobacterias. Bueno, eso fue publicado en una revista internacional con todas las garantías, ¿no? Es decir, con fotos del hígado, inclusive, que ya las propias fotos no dejan lugar a dudas de cuál es el origen del problema. O sea, ahora, ¿quién tiene la culpa? Bueno, en fin, no teníamos un estado de base inicial, ¿no? Es decir, porque no se ha hecho un monitoreo permanente. Entonces, bueno, está en el río Uruguay, está en la cuenca sojera del Río de la Plata, ¿no? Pues las aguas que vienen de Brasil, no sé qué. Se le agrega después UPM, la primera Bosnia UPM, después otra más en el Río de la Plata, ¿no? De Stora Enso. Bueno, y vamos a seguir agregando hasta que finalmente nos bañemos en un caldo de cultivo de cianobacterias, ¿no? Y con eso estamos comprometiendo claramente una de nuestras principales fuentes de ingresos de divisas, que es el turismo, que ese sí que genera trabajo, ¿no? Y genera ingresos reales, ¿no? Y no pseudo ingresos como material de pasta de celulosa que sale de una zona franca. Bien, ahora viene a instalarse una nueva UPM, vos mencionabas por ahí al pasar las otras pasteras. ¿Esta planta le agrega algún problema a la situación del agua? Porque digo, en realidad se dice que son plantas de última generación, de alta tecnología, que en teoría no debería pasar nada de eso. Bueno, sí, digamos que en teoría debe pasar. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Porque, digamos, los propios datos, ¿no?, que surgen de la propia empresa muestra que los efluentes, por ejemplo, en materia de fósforo, son muy altos, aunque estén dentro de la norma eventualmente, ¿no? Porque, digamos, pero le estamos agregando, digamos, en este caso, a un embalse que ya está contaminado, el equivalente al efluente sin tratar de una ciudad de 120.000 personas, más o menos, ¿no? Y tengamos en cuenta que, primero, que el Río Negro tiene un orden de magnitud menos de caudal prácticamente, y todavía que nos encontramos frente a un embalse que funciona como un concentrador, digamos, de los elementos que le vamos vertiendo. Por otra parte, a veces, digamos, sobre todo desde algunas disciplinas, se ve un río como si fuera un caño, ¿no? Entonces el agua, le echamos esto, sigue viaje, se va, y no, le seguimos echando, pero sigue yéndose. Eso en un embalse no es así. En un río ya no es así, pero en un embalse mucho menos, ¿no? Lo que ocurre es que un embalse tiene una cantidad de irregularidades, brazos, por todos lados, y en algunos lugares se acumula más y en otros menos, ¿no? Y bueno, y la consecuencia es que un ambiente que ya está contaminado y que ya está con floraciones de cianobacterias, que inclusive pasan el invierno, cosa que no debiera ocurrir, ¿no? Si sigue la floración durante el invierno, inclusive hasta hace poco, a pesar de este invierno frío, seguían, ¿no? Porque son especies que... Pero bueno, tienen 500 millones de años las cianobacterias, se adaptan a cualquier cosa, ¿no? Y se están adaptando acá a condiciones de temperaturas más bajas, en la medida que el medio, desde el punto de vista de nutrientes, les resulta muy positivo, ¿no? Entonces, claro, el agregar implica una situación que ya está contaminada, ¿no? Le vamos a agregar más contaminación. Y alguna cabeza, yo la he escuchado decir, inclusive una autoridad decir, bueno, pero ya está contaminada, ¿qué importa? No, señora, por favor, ya está contaminado y va a estar peor, y vamos a tener consecuencias más graves cuanto mayor sea la contaminación. Y además, en sistemas de estos que son embalsados, que nosotros les llamamos lénticos, se puede llegar a niveles de irreversibilidad, ¿no? A veces las concentraciones son tan altas que finalmente mueren los peces, en fin, y es muy difícil revertir en lagos cuando los niveles de contaminación llegan a ciertos umbrales a partir de los cuales ya
prácticamente no se recupera. Tú mencionás fósforo, Fósforo, que no es el único contaminante, porque por supuesto. En realidad hay mucha gente que habla de cloro, y si vamos a que en Finlandia, que son los que desarrollan la tecnología, desarrollan tecnología sin cloro, ¿cómo es eso? Bueno, no, yo no digo que en Finlandia, si en el mundo existe tecnología libre de cloro, seguramente debe ser bastante más cara, posiblemente. Además, a veces no está escalada a los niveles, a los volúmenes que va a manejar esta planta, que va a ser, si no la más grande del mundo, va a estar ahí, ¿no? Eso no existe en Finlandia, una planta de este tamaño. Es decir, una planta de este tamaño genera muchos problemas, a veces de muy difícil solución. Es decir, uno de ellos es la temperatura del agua, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo consiguen bajar la temperatura del agua a los estándares que exige la Dinama. O la Dinama va a cambiar, ¿no?, el estándar para UPM2, ¿no? Es una, digamos, esas cosas que quedan planteadas como una pregunta, porque yo sé que van a tener dificultades serias en bajar la temperatura. Aparte de los problemas de contaminación con fósforo, con problemas de contaminación con ciertas sustancias, a su vez, que los organismos vivos las leen como hormonas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que los peces cuando nacen no tienen definido el sexo. El sexo lo definen, digamos, a medida que van madurando, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos hormonas, desequilibramos las poblaciones en materia de machos y hembras, ¿no? Entonces tenemos una cantidad enorme de impacto. Bueno, además, por supuesto que estas plantas a su vez emiten dioxinas y furanos y, en fin, y posiblemente sustancias que ni conocemos, porque eso es otra cosa, digamos. Si me hubieran preguntado hace unos años sobre las dioxinas no eran conocidas, ¿no? Hasta que, bueno, la analítica, la química empieza a descubrir sustancias que tienen impactos, pero que además los impactos no son fulminantes, ¿no? Si las dioxinas a uno lo van a terminar posiblemente produciéndole cáncer, pero a partir, ¿no?, de muchos años de estar recibiendo ese tipo de materiales. Entonces algunos dicen, bueno, pero las dioxinas se producen también cuando hacemos un asado. Bueno, pero no estamos respirando el asado todos los días, primera cosa, y la segunda es que dentro de las dioxinas hay una enorme variedad de sustancias, algunas mucho más tóxicas que otras. Y ahí mencionabas que Dinama podría llegar a cambiar los estándares. ¿Dinama ya ha cambiado algún estándar con alguno de estos emprendimientos? No, lo que a veces autoriza concentraciones un poco mayores, no cambia el estándar, pero bueno, finalmente sí, bueno, se pasó un día, pero en el promedio, se pasó tantos días, pero en el promedio del año, bueno, los animales no viven en el promedio del año, ¿no? Los seres vivos viven puntualmente. Si en el promedio del año te faltó oxígeno, un día te moriste. ¿No? Esas son las cosas a veces que no se visualizan. Bien. Hay problemas con el agua entonces, pero en balance. Por otro lado, entra una gran inversión, entra dinero, trabajo, no solo en las pasteras, sino también en la forestación. ¿Cómo ves vos ese balance? Bueno, este es otro tema que tiene lo suyo también, ¿no? Es decir, primero, que aún al principio, cuando no se había llegado al nivel de tecnificación que hoy se ha llegado con la forestación, era muy discutible que tuviera mayor índice de empleo que la ganadería. Pero hoy en día está todo mecanizado, ¿no? Y va a seguir la mecanización, es decir, se puede robotizar enormemente este tipo de procesos, que lo van a hacer porque, digamos, inversionistas con esta capacidad, digamos, ninguna tecnología nueva les puede ser ajena en materia de ahorrar gastos, ¿no?, como es los empleos. Por lo tanto, digamos, es muy discutible, menos que discutible, es decir, ya prácticamente el nivel de empleo que hay en relación a la forestación, el que va a haber es casi el que hay, ¿no? Porque en los hechos ya están plantadas las tierras, podrán ampliar un poquitito, pero en este momento están funcionando los viveros, están funcionando las plantaciones, están funcionando la tala porque no pueden esperar. El transporte es mucho más largo y emplea mucho más gente porque tienen que usar camiones y llevarlos hasta los puertos. Por lo tanto, digamos, eso de que va a haber más empleo, yo diría posiblemente haya menos empleo. La planta emplea muy poca gente, etcétera. Entonces, eso es muy relativo. Pero está el otro problema, que son las externalidades, como dicen los economistas,
que son los impactos ambientales que tiene la forestación, ¿no? Estamos cambiando un ecosistema de praderas por un ecosistema forestal y de especies de rápido crecimiento. Y cuando se cambia, digamos, cuando ocupa un espacio una nueva especie, como decimos en ecología, arregla su nicho, es decir, modifica todo lo que haya que modificar o que pueda modificar para finalmente poder desarrollarse. Y eso es lo que ocurre muy notoriamente con la forestación y que nos produce impactos muy diversos. Algunos que conectan el problema de la planta de celulosa y la utilización de agua con la forestación, porque por ejemplo la forestación disminuye enormemente la cantidad de agua que llega a los ríos, sobre todo en años de sequía, ¿no? Cuando llueve más de 1.500 milímetros al año no pasa mucho o nada. Pero cuando llueven 600 milímetros, como ocurrió este verano, o menos, entonces los ríos pueden llegar, las nacientes de los ríos, las altas cuencas, que son las zonas forestadas, pueden llegar a no producir agua, ¿no? Y por lo tanto la capacidad de autodepuración disminuye al máximo, porque no tienen los ríos capacidad de diluir el agua, porque les llega menos. Bueno, y a su vez, ¿no?, está el compromiso que le vamos a dar tanta cantidad de agua sí o sí, ¿no? Y eso se vincula después a la capacidad de generación de energía eléctrica que tiene la UTE y la obligación de comprar la energía que produce por la quema de restos orgánicos que tiene la planta, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el problema del agua, el problema de que las napas superficiales se quedan sin agua, inclusive, ¿no? Entonces la OCE termina llevando con camión a algunos productores y en algunas zonas el agua para que la gente tenga. Las napas profundas se recargan desde los ríos y ahí hay otro problema, ¿no? Pero, finalmente cuando empieza a llover se recarga la napa de vuelta de los ríos y el río no aporta agua a los embalses. Por eso el embalse de Rincón del Bonete estaba hasta hace pocos días con poquísima agua, porque, a pesar de que había llovido mucho, lo que ocurre es que hay una relación entre las napas profundas y los ríos que hace que buena parte se encargue de reponer lo que se perdió, ¿no?, durante el verano. Entonces, tenemos por un lado el tema del agua, de los volúmenes de agua, ¿no? Estamos forestando zonas muy sensibles desde el punto de vista del funcionamiento hidrológico de las cuencas, muy sensibles también desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque las altas cuencas nuestras, aparte de ser lo que se llama un corredor ecológico de primer nivel, son en parte las zonas de mayor biodiversidad. Pero eso, para explicar la importancia de la biodiversidad, nos llevaría a otro programa, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de cosas muy concretas. Por un lado, déficit de agua. Por otro lado, este cambio, de ecosistema que se produce cuando se foresta tiene problemas sobre el suelo directamente, ¿no? Entonces, los suelos forestados, nuestros análisis dan que pierden materia orgánica, que se acidifican, y esta acidificación les genera cambios físicos, ¿no?, en la propia estructura de las micropartículas del suelo, ¿no? Y esos cambios físicos y esa acidificación implica, una pérdida de productividad de esos suelos irreversible, porque se pierden, la posibilidad de dar nutrientes está en función, ¿no?, de esos minerales que tienen la capacidad de aportarla, ¿no?, y de intercambiar con las plantas. Si esos minerales se destruye la fertilidad de los suelos. Entonces, a la larga, ¿no?, cuando todos los procesos tienen su tiempo, ¿no?, es decir, habrá un momento que ya no estemos usando papel de eucaliptus, o quién sabe, como ha ocurrido con todos los cultivos en Uruguay, ¿no? En algún momento apostamos a la remolacha, en otro momento a la caña de azúcar, en otro, en fin, ahora, a la soja y a la forestación. Bueno, esas cosas tienen un umbral, llega un punto de que van a empezar de vuelta. Lo que es seguro es que la pradera la vamos a seguir teniendo, vamos a seguir comiendo vacas, ¿no? Y vamos a tener un ecosistema que produce menos de lo que producía previamente. Entonces, ese conjunto de externalidades, ¿no?, son las que hacen de que el balance económico real que debiéramos hacer cuando estimamos, ¿no?, las pérdidas en materia de calidad del ambiente, de un resultado francamente negativo
seguramente. Lamentablemente acá en Uruguay no se hacen lo que se llama cuentas patrimoniales, ¿no? Porque estamos perdiendo el patrimonio natural.